Dios, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra, la Biblia, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias porque ella es la que nos habla. Eres tú quien nos hablas a través de ella y te pedimos que nos abras el corazón, que nos des sencillez y que nos hagas entender el mensaje que tienes para nosotros para seguir creciendo. Te pedimos tu dirección y tu bendición siempre para hacer tu voluntad en la vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. El mes de enero, ustedes recuerdan, los mensajes eran en relación con la adoración. El mes de febrero, los mensajes fueron en relación con conocer a Dios. Y este mes de marzo, los mensajes van a ser enfocados a la confianza en Dios. Entonces, ustedes y yo vamos a ir estudiando la palabra y vamos a aprender o a reforzar nuestra confianza en Dios. Y quiero, antes de empezar quiero iniciar con este versículo del Salmo 40, verso 4. Fíjense lo que dice. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Dichoso, dichoso, muy feliz, doblemente feliz, el hombre que puso en Jehová su confianza y no se entretiene observando a la gente orgullosa y vanidosa, soberbia, ni se detiene observando a las personas que no quieren creer en Dios, sino que él pone su confianza en Dios y a eso es lo que se dedica. ¿Qué es la confianza? La confianza se define como la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Confianza firme que se tiene de alguien o algo. Obviamente que nosotros que ya estamos en Cristo tenemos que poner nuestra confianza en Él. También se conoce la confianza como esperanza, fe, certidumbre, credulidad, creencia, tranquilidad, seguridad, determinación, decisión, ánimo, empuje, entre otras. ¿Qué es la confianza? Pues es todo eso. El ser humano así lo ha definido, pero el día de hoy quiero contarles una ilustración que nos va a ayudar a ver cómo el hombre pone confianza muchas veces en el hombre. Dice esta ilustración: una enorme multitud contemplaba a Blondín, el famoso caminador de cuerda floja. Lo observaba cruzar las cataratas de Niágara un día en el año de 1860. Las cruzó numerosas veces, en un recorrido de alrededor de 300 metros, como 3 cuadras. Estaba la cuerda a 50 metros sobre las aguas rugientes. No solamente las cruzó, las cataratas de Niágara, sino que también empujó una carretilla. Un niño pequeño estaba contemplando asombrado. Así que después de completar un cruce, el hombre miró al niño y le dijo: ¿piensas que puedo llevar en la carretilla a una persona para cruzar la cuerda sin caerme? Dijo: sí, señor, en realidad lo creo. El otro le dijo: pues bien, súbete, hijo. Y el hijo se subió, el niño, muchacho. Hay otra fotografía, ilustración, donde él está caminando con una persona
aquí atrás. Y él va con su vara caminando sobre la cuerda de acero. ¿Qué significa esto? Significa una relación de seguridad entre el que lo lleva y el que va arriba. La pregunta que le hizo, ¿crees que puedo hacerlo? Sí, sí creo. Y la confianza verdadera no es solamente confiar en un hombre, no, sino es confiar en Dios Todopoderoso. Y entonces, este Salmo 78 nos va a recordar que la confianza surge del conocimiento de la palabra de Dios, del conocimiento de los hechos maravillosos de Dios. Miren, nuestra confianza no está en nosotros. ¿Y qué sentido tendría cruzar a espaldas de un hombre las cataratas de Niágara, no caernos y regresar? Pues seríamos famosos. Pero este blondín murió a los 70 años por complicaciones de la diabetes. Entonces, finalmente él murió. Dejó de ser ese gran blondín. Pero nosotros, ¿en quién debemos poner nuestra confianza? ¿En quién? Entonces conocemos a Dios y sus obras que Él ha realizado y vamos a aprender que debe de seguirse contando la historia de las maravillas de Dios generación tras generación. Este Salmo 78 es un resumen de la historia del pueblo de Israel. Desde los tiempos de Moisés hasta después del exilio del reino del norte, que estaba conformado por 10 de las tribus. Y esto es un ejemplo para que nosotros aprendamos a desarrollar confianza verdadera. Porque hay confianzas falsas, O sea, hay personas que tienen confianza en otras cosas humanas, lo hemos comentado, ¿verdad? En el dinero, en las habilidades, en los recursos materiales como tierras, vacas, caña. Hay personas que tienen su confianza en eso. Y algunas ponen su confianza en su ser, en su persona. Yo tengo una alta confianza en mí mismo, soy un triunfador y a mí nadie me hace menos, yo soy poderoso. Es una persona que confía en sí mismo. Pero este pueblo de Dios que estaba al norte, esas 10 tribus, Dios le habla en el Salmo 78, versos 1 y 2, a través de alguien que escribió este salmo que se llama Masquil de Asaf. Parece que este no es un salmo de David, es un salmo de una persona que se llama Masquil de Asaf. Y ese Masquil se identifica con el pueblo, pero habla de parte de Dios. Entonces, fíjense bien que una persona humana, a lo mejor no le tenían mucha confianza, pero hablaba de parte de Dios. Y él se identifica porque dice, escucha pueblo mío, mi ley. Está diciendo que Dios quiere que escuchemos. Escucha pueblo mío, mi ley, que significa, pongan atención, pónganme atención. En realidad hay personas que no ponen atención, están viendo, algunas veces les digo como los niños, los ventiladores, están viendo otras cosas, el celular. Pues yo les diría, ¿y a ustedes? Pongan atención, dice, pongan atención, no se distraigan. Voy a hablar, eso dice el verso número 2. No, el 1 dice, inclinen su oído a las palabras de mi boca. Bueno, el que mejor quiere oír, de por sí, algunos no oímos perfectamente bien, le hacemos del lado que queremos oír, porque no oímos bien de los dos, o a veces hasta le hacemos, dime otra vez, inclina, pon atención y pon tu oído en el mejor lugar, porque voy a hablar en proverbios, voy a hablar en parábolas. Dice, cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Es Dios el que quiere hablar y hablar en proverbios.
Algunas veces dice uno, ¿por qué proverbios o por qué parábolas? ¿Por qué más complicada la cosa? ¿Saben por qué? Porque se requiere la atención, la inteligencia, la voluntad para ver qué significado tiene eso. Y las personas que tienen prisa, las personas que no les interesa eso, no lo entendí, ya me voy. No les importa. Pero las personas dicen, ¿qué quiso decir esto? Y le buscan aquí, le buscan allá y buscan en Dios. Dios, revélame qué quieres decir. Pongan atención, inclinen su oído, porque voy a hablar en proverbios, cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y este Salmo 78, los voy a invitar a que en su casa lo lean todo. Es un resumen de la historia del pueblo de Dios, desde Moisés hasta esta etapa que pierde Efraín. Ahorita vamos a hablar más de esto. Muy bien, los versos 3 al 6 dicen así: esas cosas escondidas, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Qué es lo que nos está enseñando estos versículos del 3 al 6? Primero, que hablará las maravillas que Dios hizo, las evidencias de su poder. Yo creo que si yo les hubiera platicado que una persona podría cruzar las cataratas de Niágara 3 cuadras sin caerse y cargando una persona a su espalda o con una carretilla, yo creo que ustedes me hubieran dicho, no lo creo. Pues búsquenlo, Blondín, búsquenlo y se darán cuenta que sí existió esa persona, alrededor del año 1859-1860. Pero fíjense ahora, como ustedes, esas son cosas antiguas, más de 100 años. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a conocer las maravillas de Dios si no tenemos tiempo para estudiarlas, para leerlas? ¿Cómo si yo no tengo el tiempo? Entonces, ¿cómo voy a buscar? Por eso, escucha, pueblo mío, hablaré las maravillas que hizo Dios, las evidencias de su poder. Y que hemos oído y entendido que nos contaron nuestros padres. Desde ahí noten, por favor, los padres tienen tiempo para enseñar a sus hijos. Los padres cuentan las maravillas que les han contado y tienen tiempo para contárselos a sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que la transmisión del conocimiento de Dios era a través de los papás. Y es muy triste ver ahora que los papás no tienen tiempo para platicar con sus hijos. Si yo puedo reconocer también que me faltó tiempo para educar a mis hijos, tiempo, diríamos, de calidad, que no fue, pero sabe una cosa, se necesita aquí por mandato de Dios, enséñale las cosas que has escuchado a tus hijos. Enséñales. No dejes que en la iglesia le enseñen solamente. No dejes que el celular abierto le enseñe a tu hijo lo que él quiera ver. Esa no es la enseñanza. Enséñale las maravillas que Dios ha hecho, que hemos oído y entendido que nos contaron nuestros padres. Yo no tuve el privilegio de tener un papá cristiano, pero sí tuve el privilegio de llevarlo a Cristo, de que conociera en su ancianidad, a lo mejor unos meses antes de morir. Pero sabe una cosa, nosotros los papás tenemos que enseñar a los hijos. Es una responsabilidad enseñarlos. Si no tienes tiempo para eso, después no te lamentes que tu hijo no cree. Después no digas, ¿por qué mi hijo no sigue los principios de Dios? Pues es una inversión de tiempo. Y dice aquí que contaremos a las siguientes generaciones. No solamente cuento o me contaron, sino que continúo
explicando a los demás que siguen. Los que somos abuelos tenemos ahora esa oportunidad de compartir con los nietos, si los papás lo permiten, por supuesto. Porque los papás son la primera autoridad, nosotros nomás estamos de visita. Pero podemos enseñar. Y algo muy importante, hermanos, contar las maravillas de Dios debe de hacerse con toda tu vida, con tu ser. Que tus hechos respalden tus palabras. Mire, yo puedo hablar del amor, yo puedo hablar de la amistad, puedo hablar del trabajo, puedo hablar de muchas cosas. Pero si no soy amistoso, si considero a algunas personas que no las debo de amar, si soy un flojo, las palabras se las lleva el viento. No pueden llegar al corazón de la persona, porque tenemos que hablar con una vida transformada. Una vida transformada por Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 7, lo vamos a poner en la pantalla para ir avanzando más rápido. Si lo tienen y lo pueden encontrar rápido, está bien. Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Dice así el mandato de Dios para su pueblo. Y la repetirás a tus hijos al hablar de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El papá tiene que enseñarle al hijo. Eso es lo que tiene que hacer. ¿A qué horas? A todas horas. Y yo puedo ver el verso 20 al 25 del capítulo 6, de ahí mismo, dice: mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó, fíjense lo que dice. Le está preguntando a su papá. Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos del faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová, fíjense lo que dice, que cumplamos todos sus estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, ¿quieren vida próspera? Bueno, pues a estudiar la palabra, a conocerlo y a confiar verdaderamente en Dios. A confiar. Si Él habla, uno escucha. Y si uno escucha atentamente, uno hace lo que escucha. Dios no quiere solamente oidores que vengan aquí, se sienten y se vayan y que digan qué bueno estuvo el mensaje. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es vidas transformadas. Que al escuchar la palabra de Dios, eso me llegó. Bueno, si eso te llegó, eso hazlo. Tal vez no le entiendas al predicador. Lo que no entendiste, pues no te preocupes. No le entendiste. Preocúpate de lo que entendiste, que lo pongas por obra. El otro pasaje que está ahí es Mateo 28, 18 al 20, donde esta misma enseñanza que hemos recibido, las grandes maravillas de Dios, hay que compartirla. Y Mateo 28, 18 al 20 nos dice ahí: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, Jesús dice: ahora yo tengo todo el poder. Ahora lo que hacía Jehová Dios lo hago yo. Él lo que hace yo lo hago igualmente. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes, con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice? Transmitan el mensaje. Háblenle a otros que están encadenados en el poder del pecado. Háblenles. El único que puede libertar ahora a las personas es Jesucristo. Dice: y si el Hijo de Dios os libertare, seréis, fíjense lo que dice, verdaderamente libres.
Entonces yo no puedo pensar que hablar de mí, hablar del templo, hablar de la alabanza, hablar de las ayudas, de los buenos estados en que tenemos, va a salvar a las personas. Tenemos que hablar de Jesús. Y eso dice Jesús. Ahora, hay un propósito de contar las historias, de contar las maravillas de Dios. En el verso 7 está de Salmos, ¿verdad? Salmo 78, verso 7. Fíjense lo que dice ahí. 78, 7. Con un fin, hay un propósito. Y no es acumular conocimiento. No es decir, uy, ¿cuánto sabe? O ¿cuánto sé? Miren, llámese ese versículo. No, dice ahí el verso número 7 del 78, dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden las obras de Dios. Hay dos cosas aquí que aprender. Una, que pongan en Dios su confianza. Que digan, yo voy a confiar en Dios. Una persona dijo, pastor, tengo un problema. Yo le dije, dichoso, porque solamente tienes un problema. La mayoría de las personas tienen muchísimos problemas. Pero bueno, voy a escuchar. La confianza para los problemas, para la vida, solamente puede estar en Dios siempre y cuando veamos las maravillas que Dios hizo. Un pueblo llamado Egipto, con todo el ejército mejor del mundo, 430 años, ese imperio pudo tener esclavo a otro pueblo y a otros pueblos también, pero hablamos del pueblo de Israel. Cuando el pueblo puso su confianza en Dios, fue cuando sufría. Tenía 430 años y estaba clamando a Dios, ayúdanos, ayúdanos. Y yo quiero decirles una cosa, tuvieron que aprender a confiar en Dios. Y al confiar en Dios tenían que hacerlo porque Moisés los dirigía con Aarón. Y no era un hombre perfecto, pero Moisés constantemente iba a Dios a orar. El propósito es que tengan en Dios su confianza y luego la otra, no se olviden de las obras de Dios. Yo quisiera que pensaran tantito en sus vidas. ¿Dios ha hecho una maravilla en su vida? ¿Dios ha hecho cosas que ustedes han estado impresionados por Él y que dicen, fue Dios el que me ayudó en esta situación? Fue Dios el que me sacó de ese problema. Algunos de enfermedad, otros de deudas de muchos tipos, pero bueno, aquí vemos, no se olviden de las obras de Dios. La mejor manera de mantener una fe encendida es diciendo, gracias Dios porque vivo, gracias por esto, gracias por aquello, lo que me has librado. Y luego la tercera parte de ese verso 7 tiene el propósito, la tercera parte, que pongan por obra sus mandamientos, que los obedezcan. Repito, Dios no quiere que acumules confianza y seguridad, sino que obedezcas. Para mí es imposible estar en sus casas y decirles, haz esto, haz aquello, mira, la Biblia dice esto y corrígete en esto. Con algunas familias lo hacemos porque ya urge, ya hay necesidad, ya están con problemas muy serios. Pero muchos problemas serios se dieron poco a poquito y explotaron. Entonces necesitamos no enseñar a la iglesia a que dependa del pastor, de la obra del pastor, sino que dependa de la obra del Espíritu Santo que les va a hablar a ustedes a través de la palabra de Dios. Y les va a decir, hey, estás descuidando esto, estás descuidando aquello. Y que tú mantengas toda tu vida cercana a Dios porque haces las tres cosas. Pones en Dios tu confianza, no te olvidas de las obras de Dios y obedeces sus mandamientos y eso está transformando tu vida. Versos 8 al 11 de Salmo 78. Dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado.
Esta parte es una descripción, fíjense, de algunos que creían en Dios. El pueblo de Efraín, cuando dice Efraín, representa a las tribus que estaban en el norte. Eran 10 tribus. Y Efraín representa cómo se portó. El arca estaba en el norte. Pero, ¿cómo dice que eran? Dice aquí que eran rebeldes, ¿verdad? ¿Qué más eran? No tenían dispuesto su corazón, ni fueron fieles para Dios. Su espíritu no fue, no fueron fieles espiritualmente con Dios. Y saben una cosa, el verso 8 revela por qué. El verso 8 dice ahí, los hijos de Efraín, arqueros armados. Ellos tenían confianza en sus armas, en su ejército, eran poderosos. Pero con todo lo que tenían, al olvidarse de Dios, volvieron la espalda. Quiere decir, sufrieron la derrota ante el pueblo enemigo, los filisteos. ¿De qué sirve que tengas todo? Que seas opulento como Efraín, o orgulloso, soberbio, y que en vez de poner en Dios su confianza, la pone en Él mismo. En vez de acordarse las obras de Dios, las olvida. No me interesa. Y en vez de obedecer los mandamientos, son rebeldes. Entonces Dios dice, no hay mi bendición contigo. Y de ser el norte, el lugar, el asiento del cuidado de Dios, como se divide el reino por causa de los pecados de David, entonces el reino se traslada al sur, a Judá. Y ahí donde se traslada es porque Jesús tenía que nacer en Belén, como estaba escrito. Entonces todas las cosas Dios las conoce, y seguramente que ustedes dicen, entonces ya Dios todo lo tenía planeado. Dios sabe lo que vamos a hacer. Él no planea por nosotros. Tú debes decidir qué hacer. Tú decides. Y no puedes decirle a Dios, Dios me dijo que no haga esto. Su mandamiento es mentira. Si Dios dice que te arrepientas de eso, arrepiéntete. No puedes justificarte y decir, no, es que yo no entiendo lo mismo que lo que Dios dice. Eso es lo que hacía Efraín. Tenía más concepto de él mismo que de la palabra de Dios. Entonces, el reino se pierde. Vamos a concluir. Dios nos habla también ahora. Nosotros somos ahora el pueblo de Dios y Dios nos habla. Pero ¿cómo nos habla? Y nos pide su atención. Mateo capítulo 17, versos 2 al 5, Dios nos habla. Es ahí en el monte donde están Jesús con sus discípulos y se transfigura en el monte, delante de ellos, delante de los discípulos. Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Lo que le pasó a Jesús ahí era sorprendente. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Allí aparecen Moisés y Elías. Quiere decir que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Todas las personas que han partido existen y están en la presencia de Dios. Estamos ahí esperando las personas esas. Y entonces Pedro dijo a Jesús, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Como diciendo, aquí el culto está bueno. Hay que quedarnos aquí, que siga, hay que poner hasta, para que todos se acomoden, ¿verdad? Hay que ponerles una carpa a cada quien. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿A Moisés, a Elías o a Jesús? De los 3, ¿a quién debemos de oír? A Jesús. Porque Jesús viene a ser el Salvador nuestro. Entonces, Dios quiere que contemos sus maravillas y su gracia salvadora en Cristo Jesús. Ya lo leímos en Mateo capítulo 28. Dios quiere que contemos quién nos transformó. ¿Por qué estamos aquí? Porque eres una persona diferente
y que tú no haces lo que la moda te pide. Ustedes saben que hay modas ahorita que se la están haciendo hasta los ancianos. Hasta los ancianos están haciendo esas modas. En formas de vestir, en formas de lucir su cuerpo. Es una moda. Pero Dios no quiere eso. Dios nos habla y quiere que le escuchemos. Fíjense cómo dice Hebreos 1, 1 al 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, hay personas que les gusta estudiar mucho del otro tiempo y se quedan allá, estudiando el Antiguo Testamento, y están en el Antiguo Testamento, y que las leyes, que las fiestas, que están metidos en eso, que en las palabras hebreas, están metidos en lo antes, dice, habiendo hablado en eso, en otro tiempo, de muchas maneras, a los padres por los profetas, verso 2, en estos postreros tiempos, Dios, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien hizo a sí mismo el universo. ¿A quién vamos a oír? A Jesús. Esa es una conclusión muy importante. Otra conclusión que yo puedo ver y que aplica es en Juan 16:33. La confianza verdadera debe estar en Jesús. Inclusive Él la pide. Él la pide. Fíjense cómo dice aquí, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confianza verdadera, confiemos. Bueno, ¿eres cristiano? Miren, somos unos cristianos que no tenemos persecución, no nos arrestan como en Chiapas o como en otros lugares que hay persecución. No. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Disfrutamos de una comodidad de venir y de la comodidad también de no venir. Y sabe una cosa, dice aquí que hay el riesgo de tener aflicción en este mundo. Y a veces la aflicción va por, ya me tocó a mí, ya se murió un familiar cercano, ya enfermé grave, ya perdí un hijo, no sé, ya estoy en crisis económica. Hay crisis, hay problemas, pero dice, confiad, yo he vencido al mundo, he resucitado, estoy sentado a la derecha de Dios Padre, y yo he vencido, confíen en mí. Confianza verdadera en Él. Entonces, tengo una pregunta y espero que ustedes puedan ya contestarla más fácil. ¿Cuáles son tus luchas ahora? ¿Cuáles son tus luchas? Pues depende de la edad, depende del estado civil, depende del estado económico, depende del estado de salud. Pero hay luchas en todos los sentidos. Si una persona dice que no tiene luchas, pues le voy a decir, no es cierto. Porque el que muere deja de luchar. Entonces están vivos, los que tenemos vida, tenemos luchas. Que el hijo, que el vecino, que los impuestos, todos tenemos luchas. ¿Con quién me casaré? Y así puras, no me alcanza el dinero, mis hijos no me obedecen, en mi trabajo me va muy mal, todos tenemos luchas. Pues yo les preguntaría, ¿cuál es la solución para empezar a resolver esa lucha? Según el pasaje que hemos visto, es que te acuerdes de las maravillas que Dios ha hecho en la antigüedad. Desde tiempos antiguos Dios ha vencido, amén. Dios ha triunfado. Dios ha logrado todas las victorias sobre los fracasos humanos. Dios venció la muerte al resucitar Jesucristo. Entonces yo pregunto, ¿cómo poder tener confianza completa en Dios? ¿Cómo? Pues viendo a Dios, sus maravillas, sus hechos, y diciendo, he decidido confiar en Él. Ya no voy a ver mi problema grande, voy a ver mi problema después de que vea al todopoderoso Dios maravilloso que está conmigo. Yo ya no voy a poner la atención en mi problema,
Voy a pensar en el poder de Dios, en su grandeza. Tus luchas podrán ser muchas, pero todos tenemos ya evidencia en la Biblia del poder de Dios y sus maravillas. Pero también tenemos evidencia en nuestra vida de lo que Dios ha hecho. ¿Es cierto o no es cierto? Decía uno, ya no voy a aguantar más, ya no voy a aguantar. Pues si están aquí es porque se aguantaron. Pues ya no se acuerdan. Ya resolvimos el problema. La invitación de hoy es que escuches a Jesús, que medites en sus palabras y que tengas confianza verdadera en Él, porque Él, por amor a nosotros, dio su vida para salvarnos de la condenación eterna. Si tú tienes luchas, tus luchas no son arregladas mágicamente al tiempo tuyo, sino tú tienes que entregarle tu vida a Jesús y decirle, Señor, voy a confiar verdaderamente en ti y voy a dejarte mis problemas en tus manos. Si tengo una adicción, si tengo un coraje, si tengo una pobreza, si tengo cualquier cosa, yo voy a decir, Señor, lo dejo en tus manos. Voy a confiar en ti. Y esa es la invitación para ustedes. ¿Quién lo puede hacer? Pues el que ya tiene a Cristo, hay que empezar a practicarlo, seguirlo practicando, y el que no tiene a Cristo, acepte a Cristo. Voy a invitar a que nos pongamos de pie. ¿Y quién va a entregar su vida a Cristo? Aquel que escuche las maravillas de Dios. ¿Y quién se las va a contar? El que está cerca de él. Le va a hablar de que es mucho mejor confiar en Dios por sus maravillas y olvidar de confiar en el hombre. Maldito aquel que pone por confianza el brazo del hombre. Amén. Pero bendito aquel cuya confianza está puesta en Dios. Oremos. Señor, tú conoces nuestro corazón y estamos agradecidos por tu misericordia y te suplicamos en Cristo Jesús que perdone nuestros pecados, de ver más grande el problema que tu poder. Y Señor, queremos pedirte tu ayuda y darte las gracias porque en Cristo Jesús la victoria está concedida para nuestras vidas. Solamente necesitamos conocer cómo es la victoria, cómo se vive. No nos dejes creer que somos autosuficientes y que tenemos la razón, olvidando tus preceptos y olvidando tus maravillas. Ayúdanos, Padre, a aplicar este mensaje en nuestra vida hoy y todos los días, y también compartirlo a otros para que su confianza verdaderamente esté puesta en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y ahora con la ayuda del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga, hermanos.